Buenas noches. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales, y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. Por desgracia, estas transformaciones implicaron también la agudización de problemas sociales. Todo esto pasó hace medio siglo. Acompáñanos. El sexenio de Miguel Alemán Valdés fue de continuidad y ruptura con la revolución. Alemán es el primer presidente civil posterior a la lucha armada y es también heredero político de los grandes generales comprometidos con las causas sociales. Desde el poder pudo instrumentar su proyecto de desarrollo, el cual sentó las bases del México moderno. Con el voto del gran elector, el presidente saliente Manuel Ávila Camacho, Alemán inició, más que una gira electoral, un largo y desbordado festejo a manera de gran obertura de su sexenio. En cada lugar que visitó, el candidato del PRI fue recibido como el nuevo presidente. A lo largo de aquel rito de legitimación popular, además de los encendidos discursos por parte del equipo de campaña, hubo muestras de lo que sería el pragmatismo alemanista. Al lado de ese alemán estaban los grupos técnicos. Estos iban estudiando los problemas de cada región y recibían el material de peticiones que le hacían en cada lugar. En León, la gira de estudio y difusión del ideario de Miguel Alemán concluye con un grandioso acto de unidad al que asisten todos los partidos de todas las ideas, de todas las doctrinas, que están listos para iniciar la jornada constructiva que dirigirá el candidato nacional. Finaliza con una solemne sesión de mesa redonda a la que asisten representantes de todos los sectores del trabajo y del capital. Don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México. Y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios. La mayor parte de los ministros del régimen del licenciado Alemán fueron compañeros de estudio de él. Y la mayor parte eran profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable. De los gabinetes de caciques, especialmente militares, de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana. Entonces es un fenómeno muy curioso, una cierta audacia del presidente alemán de no usar el equipo de dinosaurios, como se dice ahora, de fósiles, sino una nueva generación, una nueva promoción que han calificado ahora de los licenciados. Al menos 11 antiguos compañeros de escuela de Alemán ocuparon altos cargos en su gabinete. Alemán, el cachorro de la revolución, se apoderó del mito universitario. Pero no los nombraba al azar. Él demandaba el currículo de cada uno de ellos, de manera que los nombró a sabiendas de que eran gentes muy responsables y muy capaces. Puedo decirle a usted que todos ellos, además de ser capaces, fueron muy honestos.
Desde los tiempos preparatorianos, Alemán y sus amigos aspiraban a destacar en la política del país. Se sentían la generación que consolidaría la revolución con las obras y dentro del régimen. La continuidad constitucional del gobierno de la República queda sellada en el saludo que ambos presidentes cruzan. Protesto, guardar y hacer... Ya en el poder, los universitarios alemanistas inauguraron la etapa de la llamada Revolución Institucional. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En esa fecha histórica, Alemán prometió la modernización del país por la doble vía del crecimiento industrial y el incremento de la producción agrícola. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Un sexenio en donde hubo una gran protección al desarrollo económico, industrial, financiero del país. El presidente alemán abrió una etapa de libertad económica que fue muy favorable para el afianzamiento del desarrollo que inició, hay que reconocerlo, el general Cárdenas y consolidó el presidente Ávila Camacho. En Alemán convergían el político visionario y el emprendedor hombre de negocios. En los años 40, México carecía de la infraestructura necesaria y de un programa de desarrollo que le permitiera explotar eficazmente sus recursos naturales. El gobierno alemanista efectuó cuantiosas inversiones para abrir vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola. Las vías de comunicación son bases de la recuperación nacional. La Secretaría de Comunicaciones coopera a la realización de este noble anhelo. En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca, la primera de 4 carriles, la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica, así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California. La apertura de carreteras y la ampliación de vías férreas abarcaron la geografía nacional, dibujando el perfil del México en gestación. Eran las arterias por las que correrían a lo largo y ancho del país materias primas, alimentos y mercancías. Este magno proyecto se redondeó con la ampliación de los puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos: México, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, entre otros. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. Entonces se inicia el gobierno del licenciado Alemán precisamente con esa meta. Se empezó a buscar la manera de producir más y que se incrementara el volumen de lo producido, que era una manera de aumentar el ingreso del campesino. Fue cuando se empezaron a usar las semillas mejoradas, la fertilización, los pesticidas, y se inició un programa de gran transformación. El presidente alemán estaba espantado de que el proyecto del presidente Cárdenas de Ejido pudiera afectar tremendamente la producción agrícola y hasta la paz en México. La inversión de grandes capitales en el campo y el aumento de la producción fue posible una vez que Alemán reformó el artículo 27 constitucional, garantizando la propiedad privada de la tierra. Así desvaneció de una vez por todas el fantasma de la expropiación. 20% de la inversión total bruta en el periodo se destinó al campo. La mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba o se podía practicar una agricultura de alto rendimiento. Hasta antes del licenciado Miguel Alemán se habían puesto bajo riego por el esfuerzo de 20 años de gobiernos del país, se habían puesto bajo riego una superficie de 575,000 hectáreas. El señor presidente alemán en su solo sexenio puso otro tanto, o sea, otras 575,000 hectáreas
de riego. Esto es, distribuyó obras en todo el país. En solo unos años, el presidente empresario realizó el sueño de los sonorenses, crear la agricultura mexicana moderna, punto de partida para subsidiar el nuevo paradigma de riqueza nacional, el paradigma de la industrialización. La presa Presidente Miguel Alemán en el Temazcal es la primera del sistema y dará riego auxiliar a 15.000 hectáreas. 4 túneles gigantescos perforados en la montaña permitirán generar más de la mitad de la energía eléctrica que México necesita. La cristalización del sueño alemanista requería con urgencia que se generara más electricidad. Era la energía que movería a las industrias. Los técnicos del régimen colocaron turbinas en las numerosas presas que construyeron y la corriente alimentó muy pronto fábricas y talleres. La producción de energía eléctrica siguió incrementándose en el último año. Se incluyeron plantas generadoras con capacidad de 150.000 kilovatios aproximadamente, destacando entre las principales la segunda unidad de Iztapantongo y la termoeléctrica de La Laguna, así como las plantas diésel y móviles. En todas ellas se invirtieron 157 millones de pesos. La iniciativa privada cooperó en este esfuerzo con 212 millones que permitieron instalar 14 plantas generadoras. La fiebre constructora desatada durante el periodo alemanista abarcó también la edificación de escuelas, hospitales y clínicas. Los servicios de educación y seguridad social no fueron un renglón menor en el programa del universitario alemán. En ese tiempo, se comentaba que si se colocaba al azar un dedo sobre el mapa de México, era seguro que, en el punto señalado, se construía una obra alemanista. Don Miguel Alemán fue un impulsor de la economía, pero con una tendencia, por supuesto, no clara en esos momentos para nosotros, inflacionista. La idea del licenciado Alemán era crear un México industrial y para financiar ese desarrollo económico se usaron métodos inflacionistas. Volamos sobre Tlalnepantla, Estado de México, donde el esfuerzo del hombre ha levantado una rica y próspera zona industrial, transformando esta región para realizar efectivamente la recuperación económica promovida por el presidente de la República. Una gran cantidad de nuevas plantas y factorías cuyo valor asciende a más de 400 millones de pesos dan testimonio de la obra desarrollada en beneficio patrio, con el concurso de autoridades, empresas y trabajadores. Bajo la lógica del presidente empresario, los mexicanos debían olvidarse de pugnas políticas e ideológicas y trabajar unidos para lograr el progreso. La paz y la justicia social se alcanzarían generando riqueza. Si algo se ha criticado al gobierno del presidente alemán de esa política, es de que fue una industria muy protegida, con perjuicio de los intereses de los consumidores. El crecimiento que experimentó la industria en ese periodo no tiene parangón en la historia de México. En 1940 había 13.000 fábricas en el país. En 1950 sumaban ya 73.000, la mayoría de ellas concentradas en la Ciudad de México. El paradigma alemanista, antes que industrial, era urbano, y urbano de la Ciudad de México, cuya fisonomía se transformó vertiginosamente como resultado del crecimiento industrial. Materias primas y energéticos eran subidos a 2.000 metros de altura hasta la todavía región más transparente del aire para transformarlos en bienes de consumo de donde eran distribuidos al país entero. Como en los tiempos de los aztecas, la ciudad volvió a ser el centro de toda actividad en México. El espíritu creador de la gran urbe azteca se desborda entrelazando la poesía del pasado y el progreso del presente en esta majestuosa avenida flanqueada por árboles centenarios y que va desde el centro de la ciudad a las famosas lomas de Chapultepec. La urbanización de la Ciudad de México se convirtió en la metáfora de la modernidad alemanista. Se inició entonces el acelerado crecimiento que transformó a la capital del país en una megalópolis. Se abrió la avenida División del Norte, se continuó la de los Insurgentes,
el río de la Piedad, una vez entubado, se convirtió en el viaducto Miguel Alemán, primera vía rápida con pasos a desnivel. Grandes calzadas unieron a la capital con todos los pueblos del Valle de México. Se construyeron también conjuntos habitacionales para trabajadores que fueron bautizados con el nombre del presidente o de su esposa o de sus amigos. La arquitectura privada abrió la exclusiva colonia residencial Jardines del Pedregal de San Ángel, donde varios políticos alemanistas fincaron sus mansiones. Entre ellos 2 futuros presidentes, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El Pedregal se convirtió en la colonia de la revolución institucional. No lejos de ahí, Alemán erigió la obra que sería el fiel espejo de su grandeza, pero también de su megalomanía, la ciudad universitaria. El presidente de la República, en compañía del doctor Subirán, rector de la universidad, visita la Academia de San Carlos para estudiar los proyectos de la ciudad universitaria que aprueban, ordenando su inmediata realización. El ingeniero del Moral explica que los planos y la gran maqueta son obra colectiva de profesores y estudiantes distinguidos. El gobernador del distrito ofrece urbanizar los terrenos del Pedregal de San Ángel, donde se realizará el anhelo de todos los universitarios. Él pensaba que en la Ciudad de México se deberían de crear 4 ciudades universitarias y 4 ciudades satélites. A él, desgraciadamente, le tocó nada más desarrollar una ciudad universitaria y una ciudad satélite. Hay regiones sobre las que parece flotar el espíritu. Así sucede en el Pedregal de San Ángel, cuna de la más vieja civilización del continente y de la más nueva ciudad de América, la ciudad universitaria de México, la obra de mayor trascendencia emprendida bajo el régimen actual. El licenciado Miguel Alemán, universitario en el poder, llega acompañado del ministro de Hacienda, del licenciado Carlos Novoa, quien ha confiado esta gran misión, del arquitecto Carlos Lazo, gerente general de la ciudad universitaria, y de los secretarios de Recursos Hidráulicos y de Comunicaciones. El arquitecto Lazo... En aquel entonces se decía que la ciudad universitaria era un elefante blanco por su tamaño, además de que se consideraba que estaba muy lejos. En la ciudad universitaria de México, 10.000 albañiles, canteros y peones que laboran en su construcción se reúnen durante imponente banquete en ocasión de la tradicional fiesta de la Santa Cruz. En la gigantesca explanada frente al Instituto de Ciencias, la más alta construcción de concreto en México, el edificio de humanidades, el más extenso, la biblioteca y la rectoría, en 3 kilómetros de mesas, la típica barbacoa y la salsa borracha satisfacen nuestras debilidades gastronómicas. Sin duda, la obra que coronó la visión urbanística de Alemán fue la ciudad universitaria, monumento que el primer gobierno de universitarios se levantaba a sí mismo. Y para coronarlo erigió en el centro de la explanada una estatua del licenciado Miguel Alemán, ataviado con sobria toga. Campeón, P, U, M, A, S, Puma, Puma, ra, ra, ra. El presidente alemán advirtió desde su toma de posesión: no deben realizarse paros ilícitos. Para mantener y consolidar las conquistas revolucionarias mediante la industrialización, ejerció un control férreo del movimiento obrero. Unos días más tarde, recibe la primera amenaza de paro por parte del sindicato petrolero. Su respuesta es inmediata y contundente. Era muy fácil para ellos, exigían tal cual y hacían un paro. ¿Cómo íbamos a fomentar y fortalecer la economía de un país que queda sujeto a los caprichos de los líderes? Tuvo que constreñírseles, se les constriñó. Inclusive el ejército en un momento dado tomó las gasolineras y no se paró ni un día ni horas el reposo nacional y la entrega de combustibles y demás. La madrugada del 19 de diciembre, los soldados ocuparon las instalaciones de la refinería de Azcapotzalco y el local del sindicato. A raíz de estas acciones, los petroleros aceptaron el incremento salarial que les ofrecía el gobierno. La
sección 34, la más importante de trabajadores petroleros, ofrece un homenaje al presidente de la República y al licenciado Ramírez Vázquez, subsecretario del Trabajo, por la forma en que resolvió justa y equitativamente el reciente conflicto económico. Se dice que en esta comida de reconciliación, los dirigentes le dijeron a Alemán, al calor de las democráticas bebidas: pero si nada más lo estábamos calando, señor presidente. A lo que el mandatario respondió: pues ya me calaron, hijos de la tiznada. El golpe contra los petroleros caló hondo en el ánimo de los principales sindicatos de la industria paraestatal, que respondieron abandonando la CTM para fundar una central independiente, la Confederación Única de Trabajadores, CUT, acaudillada por el dirigente ferrocarrilero Luis Gomezeta. A mediados de 1948 se anunció una devaluación de casi el 50%. La popularidad de Alemán disminuyó. Los ferrocarrileros fueron los primeros en protestar y atacaron al presidente. Alemán no esperó a que ningún otro sindicato lo calara. Se adelantó, llevando a escena a un personaje que se volvió sinónimo del control político sobre el movimiento obrero, Jesús Díaz de León. Decir aquí donde quiera, alzando siempre la voz, yo soy charro hasta que muera, así lo quiere mi Dios. En el movimiento obrero lo que pesaba fundamentalmente eran los grandes sindicatos nacionales. Y los ferrocarrileros fueron por eso el primer sindicato realmente golpeado a fondo por el charrismo. El charrismo pues, se viene de ahí, de ese golpe contra el sindicato ferrocarrilero, que lo dio contra una directiva legalmente elegida, un señor que era charro, o sea, andaba a caballo los domingos y toda esa cuestión, le decían el Charro Díaz de León. Pero con charro con botonadura de oro y de plata. Este fue el que encabezó el golpe contra el comité ejecutivo y apoyado por la policía directamente. Nosotros no teníamos ningún apoyo. El apoyo no los dio el haber podido reunir en un momento dado a 10,000 gentes frente al sindicato y tomarlo a como diera lugar. Siempre los fuimos a sacar a patadas así. Díaz de León demandó a Gomezeta por fraude al sindicato y logró que lo encarcelaran. 6 meses después, Gomezeta salió libre sin que se le probara delito alguno. La intervención se repitió en otros sindicatos y el movimiento obrero independiente fue desmembrado. Desde ese momento y hasta la fecha, a todo líder obrero que se vende se le llama líder charro, en honor a Díaz de León. Con el charrismo se institucionalizó el control del sistema sobre los obreros. Después ya no lo necesitaron tanto, empezaron a hacer los métodos más de la corrupción habitual, ¿verdad? A través de que los dirigentes sindicales son senadores, diputados, a veces hasta gobernadores. El regreso de los sindicatos al redil de la CTM y del partido oficial continuó el resto del sexenio. A Miguel Alemán, la asamblea de la CTM lo designó primer obrero de la patria, aunque no fue propiamente un acto de sometimiento. La clase obrera mexicana recibió un trato preferencial del sistema político mexicano. Comparados con los campesinos, su situación era infinitamente mejor y en algunos casos estaban cerca ya de la clase media. En el sexenio alemanista, los negocios medianos se hicieron grandes y los chicos se volvieron medianos. La escala que Alemán dio a la economía alentó la apertura de nuevas empresas y es indudable que muchos mexicanos se beneficiaron de ello. Así como las obras del presidente empresario abarcaron la geografía nacional, las historias en torno a la corrupción en tiempos de Alemán llenarían volúmenes. En México era público que había críticas de distinto orden para de frivolidad, de mala conducta, de enriquecimiento ilícito por parte de algunos amigos del licenciado Alemán. Se dice el licenciado Alemán inventó la corrupción, pero la corrupción es connatural al hombre y viene de atrás, porque hay casos de corrupción
desde el principio de la vida de México. En la modernidad alemanista, contratismo y corrupción crecieron como almas gemelas de la inversión pública. Muchos amigos del presidente se hicieron ricos gracias a concesiones oficiales, no necesariamente ilegales, aunque sí inmorales. No había corrupción, había negocios de políticos, ni siquiera de los políticos principales, sino de los políticos colaterales, amigos del licenciado Alemán, que tenían empresas, que tenían negocios. Pero ahí, pues ¿a quién corrompían? Entre ellos mismos, no tenían trato directo en el gobierno. Claro que pues, en el gobierno los atendían, por algún motivo los atendían. El principal motivo era que eran amigos del licenciado Alemán. Y entonces surgieron pues versiones en contra de tal o cual amigo, varios de los amigos del licenciado Alemán, que hacían negocios, que pasaban contrabandos, que tenían empresas, que sacaban, desde aquella época, que sacaban dólares. El semanario Presente denunció en artículos, reportajes y caricaturas la corrupción y la rapiña practicada por los amigos del presidente, a quienes llamó los tan prontistas, pues tan pronto ocupaban un puesto público, se enriquecían. Un caso sonado fue el del entonces subdirector médico del Seguro Social, quien en complicidad con el director incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la institución varios de los productos elaborados por los laboratorios Vitamex, de su propiedad. Jorge Pasquel, amigo de la infancia de Alemán, distribuía la gasolina en la Ciudad de México y contaba con jugosas concesiones en las aduanas. Para el cambio de vía angosta a vía ancha en todas las líneas férreas del país, el gobierno compró los rieles a otro amigo del presidente, Enrique Parra Hernández. Las millonarias ganancias generadas por estos negocios son aún hoy desconocidas. Por ahí dicen que a un rico nunca ni en el cielo dan cabida, pero dando una mordida, hasta el cielo paso yo. Al que tiene su buena lana no le encuentran ni un pecado. Si yo estaba condenado, ya encontré mi salvación. El que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver. Que me chille el vulgo y al cabo y que, si con lana lo callaré. Vivimos en el cieno, declararía en 1952 el líder obrero Vicente Lombardo Toledano, 1000 veces arrepentido de haber acuñado la fórmula el cachorro de la Revolución Mexicana. Lombardo agregaba: la mordida, el atraco, el cohecho, el embute, son una serie de nombres que se han inventado para calificar esta práctica inmoral. La justicia hay que comprarla, primero al gendarme, luego al Ministerio Público, luego al juez, luego al alcalde, luego al diputado, luego al gobernador, luego al ministro, luego al secretario de Estado. Lombardo no dijo luego al presidente de la República, pero en verdad no hacía falta. Las denuncias de Presente continuaron. El gobierno le suprimió la entrega de papel y alguien destruyó después el equipo con que se imprimía. Su director, Jorge Piñó Sandoval, ante el riesgo de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista después del número 36 y emigró a Argentina. Los nuevos ricos se comportaban como tales. Construían mansiones de película y organizaban bacanales romanas. Como amiga íntima de Fernando Casas Alemán, Irma Serrano disfrutó de esos excesos. A mis ojos todo se desarrollaba alegre, era champán, rodaba el champán, caviar. Tenían o tienen una casa especial para sus fiestas. Para este tipo de fiestas, pero le digo, yo asistía también a la fiesta de las señoras, y las señoras se mostraban muy complacidas, es más, que no fuera yo, sobre todo cuando Fernando iba apuntando para presidente de la República. Uy, los manteles de plata se lucían, y las alfombras también, para que pues la consentida del harem pasara. 15 años tenía Martina cuando...
Marzo 1947. Esto es acontecimiento que hace historia. Por primera vez en los anales de dos grandes naciones, el jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos visita la capital de México. Su Excelencia, señor presidente, gobernador, agradezco profundamente la cordial bienvenida que me extienden en el nombre de la antigua y noble Ciudad de México. Admiramos el precioso aire de Tenochtitlán. Chapultepec. El siguiente gesto del señor Truman será recordado por muchos años en México. Apartándose de su itinerario, el presidente hace una sorpresiva visita al monumento de los niños héroes de la batalla de Chapultepec, que en 1847 murieron defendiendo la capital en contra de las tropas norteamericanas. En un acto sin precedentes, el señor Truman rinde homenaje a este sagrado recinto de la patria. En plena Guerra Fría, al llegar Miguel Alemán a la presidencia, las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en una etapa de completo deshielo. Todavía en 1946, el embajador norteamericano Messerschmitt veía a Alemán demasiado comprometido con la izquierda como para apoyar su candidatura. Para salvar el escollo, Alemán se entrevistó en secreto con Guy Ray, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en México, y le aseguró que Lombardo Toledano, principal líder de la izquierda, no integraría su gabinete, y que la ayuda financiera y técnica para la industrialización de México se buscaría en Estados Unidos, no en Gran Bretaña y menos aún en la Unión Soviética. Y ahora, abril 29 de 1947, la segunda visita. Sobre el Aeropuerto Nacional de Washington, escuadrones de bombarderos vigilan la llegada de don Miguel Alemán, primer presidente mexicano que visita los Estados Unidos. Aterrizando en el avión personal del presidente Truman, el distinguido jefe del Ejecutivo de México recibe honores militares de las tropas de la famosa 82 División Aérea. Los dos presidentes intercambian calurosos saludos, renovando la amistad que se inició en el viaje de Truman a México. El gabinete en su totalidad, militares y oficiales de alta jerarquía en el gobierno, se suman a la bienvenida del señor Alemán y su comitiva en el viaje presidencial. Con esta visita, la desconfianza dio paso a una relación con tintes de luna de miel. Mayo 2. Miguel Alemán conquista Nueva York. Aunque el cielo de Manhattan envía una fría llovizna, el presidente de México es aclamado en la ciudad más grande del país en su primer día como nuevo ciudadano honorario de Nueva York. En camino al City Hall, en el centro de la ciudad, su convertible es aclamado por millones que, a pesar del clima, hacen una demostración espontánea de cálida amistad. Alemán invitó al capital estadounidense a invertir en México. Los Estados Unidos abrieron una línea de crédito de $150 millones a nuestro país y prestaron 56 millones adicionales para la reestructuración de los ferrocarriles. En la sociedad mexicana comenzó una creciente imitación del modo de vida americano. Pero como el de Alemán era un régimen emanado de la revolución, había que vestir a la modernización con ropajes de mexicanidad. El teatro de las masas dramatiza la redención del indio, de Orozco Rosales, con fuerte realismo plástico, al compás del huehuetl, el teponachtle y la chirimía cantando el poema. El águila de Anáhuac en vuelo majestuoso se ha despertado ya, y el Quetzalcóatl simbólico que llevas en el alma ya debe despertar. Sé tu propio destino, sé emoción, lucha, vigor, fuerza, grandeza. Busca en el esfuerzo tu liberación. Edúcate, progresa. Eres el brazo fuerte de la patria. Indio hermano, carne y sangre del pueblo. Tu destino te llama.
se venía diciendo, hay que hacer una corriente mexicana del arte, mexicana. Es decir, ¿y qué quería decir esto de mexicana? Para ellos, quería decir vuelta la vista hacia lo prehispánico, primordialmente. Pero en todo caso, hacia el folclore, hacia las manifestaciones populares de algo que pudiera ser utilizado culturalmente. El proyecto modernizador se alejaba de las metas sociales originales de la revolución. Tal vez por eso el régimen de Alemán alentó la creación de murales, danzas, sinfonías y otras manifestaciones artísticas que integraban la cultura oficial. Alemán encomendó al músico Carlos Chávez la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde donde el gobierno instrumentó la política cultural del sexenio. El presidente siguió la vieja receta porfirista de dar chambas y más chambas a los intelectuales para tenerlos agarrados de las tripas. Fuera de Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, José Revueltas y algunos cuantos más, los intelectuales jóvenes y viejos vivían dentro del presupuesto. En México, los límites internos al poder presidencial están marcados por el principio de la no reelección. Sin embargo, 6 años como Gran Tlatuani resultaron demasiado fugaces para el universitario alemán, quien en 1951 sondeó sutilmente las posibilidades de permanecer en el poder. Sí corrió el rumor y fue muy criticado el gobierno del licenciado Alemán porque algunos amigos empezaron a levantar arcos triunfales, florales, en algún motivo de algún viaje al presidente, y empezaron a halagar y a propalar la idea de que Alemán debería reelegirse o prorrogar su mandato. El movimiento reeleccionista cobró fuerza con la adhesión de dirigentes obreros y un grupo de diputados federales. El entonces subsecretario de Gobernación, Fernando Román Lugo, contó que el titular de esa dependencia, Adolfo Ruiz Cortines, le pidió al presidente que expresara claramente si pensaba reelegirse. Pues de ser así, deseaba sensibilizar a la opinión pública a favor de reformar la Constitución. Los alemanistas suprimieron muchos de los ideales de la revolución, pero cuando quisieron pasar por encima del ideal maderista de la no reelección, encontraron la oposición férrea de los viejos revolucionarios. Lázaro Cárdenas le comentó a Gonzalo N. Santos: pobre licenciado alemán, rodeado de tanto indeseable, y lo autorizó para que hiciera público que el general Ávila Camacho y él estaban completamente unidos y se opondrían tenazmente a la reelección. El primer mandamiento del presidencialismo en México estaba escrito: cederás el poder al 6º año. Bloqueada la posibilidad de reelegirse, Alemán buscó retener el poder cediéndolo al amigo que todo le debía. El candidato del licenciado Alemán era el licenciado Casas Alemán, regente de la Ciudad de México. Repito, no pariente de él, sino amigo, pero gente de su predilección amistosa, de sus amigos más allegados, de los más fieles, de los que habían militado con él desde estudiantes, es decir, se quería mucho, ¿no? Se dice que hubo una presión muy fuerte de esos viejos líderes y que todos unificados a través de una voz militar le dijeron amistosamente al licenciado Alemán que ese grupo aceptarían a cualquiera menos a Casas. Entonces tuvo que ponerse a escoger y pienso que al que encontró idóneo fue a Ruiz Cortines. Una vez que Alemán optó por su secretario de Gobernación, Cárdenas retiró el apoyo al general Miguel Enríquez Guzmán, cuya candidatura había respaldado para evitar una versión alemanista del maximato. La candidatura del general Enríquez Guzmán ganó gran número de adeptos. En mayo de 1952, Alemán ordenó a la policía romper violentamente un mitin de enriquistas frente al hemiciclo a Juárez. La represión fue la respuesta del primer presidente civil a quienes demandaban elecciones democráticas. Resuelta la sucesión, ocurrió lo que parecía imposible: la declinación definitiva del poder
del presidente Miguel Alemán. Para un hijo de un presidente es muy extraño oír que a su padre le tocan el himno nacional. El himno nacional es de todos los mexicanos, no es del presidente. Pero de alguna manera se lo tocan al presidente cuando le rinden honores al Ejecutivo. Y se siente también muy feo el último día que ya le tocan el himno o que se lo tocan a otro presidente que no es el padre de uno. Y después de 6 años de perseguir el dorado alemanista de la modernidad, ¿cuál era la situación del país? Sin duda había orden, paz y progreso material. Pero en 1951, el intelectual Daniel Cosío Villegas escribió un dictamen severo. Según Cosío Villegas, la falla más grave del programa alemanista era de índole política. El tan decantado progreso material e industrial, aseguraba, es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. El gobernante, cuyo programa es exclusivamente de progreso material, declara que es tan esencial a la dicha del pueblo que para dárselo principia por pedir orden, trabajo y disciplina, y acaba por exigir acatamiento ciego y servil, la sumisión abyecta de todo el país. Exige más el gobernante, continuaba Cosío Villegas. Exige el reconocimiento de que es obra personal suya todo ese progreso material, hecho no con su dinero, sino del país, no con sus manos, sino con las del obrero mexicano, y a un costo que, de conocerse a ciencia cierta, produciría un vértigo mortal. Exige, pues, que cada una de las obras lleve su nombre propio para que las generaciones futuras lo vean en todas partes como a un dios.